Todos estos personajes de terror están muertos. Y aunque la muerte de algunos de ellos sí era necesaria, como quiera nos dolió. Así que hoy voy a calificar la muerte de 10 personajes del cine del terror de acuerdo a qué tan dolorosa fue. En una escala de dolor de poco, más o menos, mucho y demasiado. Así que empezamos. El primero es Randy de Scream 1 y 2. Aunque no fue el protagonista, sí era de los personajes con los que más podíamos empatizar, porque las deducciones a las que él llegaba para saber quién era el asesino eran las mismas a las que nosotros llegábamos como público. De hecho, él adivinó primero que Billy era Ghostface, pero nadie le hacía caso. Tan así que muchos lo culpaban a él. Pero lo que sí hace que su muerte sea dolorosa es que en la segunda película él ya había continuado con su vida normal. Iba a la escuela, estaba en un club de cine y aún así decidió ayudar a los demás para descubrir quién era el nuevo asesino. Y que de hecho también le atinó. O sea, al final de cuentas usaron un muy buen personaje que siempre tuvo la razón como un chivo expiatorio. Por eso su muerte la voy a poner en que más o menos nos dolió. Porque sí, era un buen personaje, pero ya sabíamos que lo iban a matar. El siguiente es Georgie de la película It. A ver, es un niño de 6 años, inocente, que solo piensa en jugar. Y como no tiene con quién divertirse porque su hermano Billy está enfermo, decide jugar solo en la calle. Pero tiene la mala suerte de que Pennywise sale a comer cada 27 años. Y está escondido justo donde Georgie pierde el barco de papel que le ayudó a hacer su hermano. Ok. Hasta aquí a uno ya medio le duele porque pues sabes que no hay forma de que salga vivo estando frente a frente con Pennywise. Pero el hecho de que Georgie hiciera caso al decir que no puede hablar con extraños nos genera más empatía. Porque es un niño inocente que no conoce la maldad. Y que primero le arrancaran el brazo para después comérselo se me hace una muerte muy cruel. Y eso nos pondría para ponerlo en demasiado. Pero lo voy a poner en mucho, porque la verdad su muerte era necesaria para que al final vencieran a Pennywise. Y van a decir, como por qué en mucho si casi ni salió. Pues porque esto nos duele cuando muere un hombre, esto cuando muere un niño y esto cuando muere un perro. Aparte, ¿no vieron el abrazo que se da con su hermano? Oigan, ¿quién dejó aquí la cebolla? El próximo es CJ del Amanecer de los Muertos. Pueden decir que es feo, mala persona, grosero y que le va a la América. Pero eso sí, sí era un muy buen líder. Porque cuando Ana y su grupo llegaron al centro comercial, él primero revisó si estaban infectados y los puso en cuarentena, protegiéndose él y sus compañeros. Al final de cuentas, era el que más sentido de supervivencia tenía porque estaba en contra de aceptar más gente dentro del centro comercial, ya que eso aumentaba el riesgo de que entrara un infectado y que se acabaran más rápido las provisiones. Pero sus compañeros lo traicionaron y lo terminaron encerrando. Y sí, yo sé que suena a que es un personaje muy autoritario y que no cae bien, pero en el fondo siempre tuvo buenas intenciones. Cuando lo liberaron, ayudó a reactivar la energía arriesgando su vida en el sótano. Y cuando parecía que ya nadie podía escapar cuando iban en el yate, CJ sacrificó su vida para que los demás pudieran vivir. Pero de todos modos su muerte no dolió tanto. Así que la voy a poner en poco, ya que al final de cuentas murió siendo un héroe, y eso hace que pues duela menos. Ahora vamos con Alex de Destino Final 1. Su muerte la voy a poner que sí dolió mucho, y les voy a decir por qué. Alex de entrada salvó a todos en el avión, o bueno, retrasó su muerte. Pero cuando todos los demás estaban despreocupados, él se puso a investigar por qué pasó lo que pasó y descubrió que de todas maneras se iban a morir. Entonces, en lugar de preocuparse solo por él mismo, buscó a todos los demás sobrevivientes y trató de advertirles para que no mueran. Tan así que tuvo problemas con la policía por tratar de ayudar a su maestra, que como quiera murió. Eso sin contar que también arriesgó su vida para salvar a Claire. Y bueno, ahorita todos sabemos cómo termina Destino Final siempre. Pero en su momento, haber visto toda la desesperación de Alex por salvarse y salvar a sus amigos, y que al final lo haya logrado, y también el hecho de que hayan pasado 6 meses del accidente, nos daba esta sensación de tranquilidad. Por eso es que su muerte dolió mucho, porque en menos de 5 minutos pasó de ser un final satisfactorio a un final donde aparentemente todos mueren. Y la verdad, que Alex haya muerto fuera de escena por un ladrillo, es hasta humillante para todo lo que ya había superado. Así que por eso lo dejo en este lugar. El siguiente es Darry de Jeepers Creepers. La neta, Darry sí tuvo mucha culpa que lo mataran. ¿A quién se le ocurre ir a una casa donde están tirando un cuerpo por una tubería? Aparte, si ya viste eso y todavía alguien te llama para advertirte que estás en peligro y en lugar de escapar ignora la llamada, creo que medio puede tener la culpa.
Pero lo que sí hace que la muerte de Darry nos duela es que siempre tuvo la intención de ayudar a pesar de que tuviera mucho miedo. Porque incluso después de haber visto más de 600 cuerpos en el sótano, quiso ayudar a la persona que aún estaba con vida. Y sinceramente, a partir de que salió de la cafetería, todos hubiéramos hecho lo que él hizo. O sea, ir a la policía, cuestionar a la loca, pedir ayuda con vecinos del lugar y tratar de esconderse en donde en teoría estaría más seguro, o sea, en la comisaría. Así que voy a poner que su muerte sí dolió demasiado, porque toda la película estuvo asustado, desesperado y con ganas de vivir. Y ya verlo destazado al final con esa cara de sufrimiento, sí nos rompió un poco la ilusión de que escapara. El quinto es Nate del Camino hacia el Terror 3. Creo que esta es de las muertes más injustas que me ha tocado ver, porque Nate era un policía de esos que no hay aquí en Tamaulipas. O sea, sabes que no te va a quitar dinero. De hecho, él estaba encargado de transportar a unos reclusos muy peligrosos. Pero en el camino, Tres Dedos mata a uno de sus compañeros y con eso Chávez y los demás reclusos toman el control. Y aún así Nate nunca dejó de hacer su trabajo poniéndoles trabas a los convictos para que no escaparan con el dinero que habían encontrado en el bosque. Y eso lo hace un muy buen personaje, porque siempre pensó en los demás antes que en sí mismo. Por ejemplo, cuando encuentra una pistola, en lugar de él guardarla, se la da a su amigo Walter para que se proteja. Y también, a pesar que pudo haber escapado de los convictos y de Tres Dedos, siempre se preocupó por Alex, que era otra sobreviviente que también andaba en el bosque. Incluso fue a rescatarla cuando estaban a punto de matarla. Y solo por eso voy a poner que dolió poco, porque sí, fue un buen personaje, pero la neta, esta saga nos acostumbra a ver tantas muertes y pechugas que de hecho es muy difícil tomarle cariño a un policía que lo único que sabemos de él es que quiere estudiar leyes. El séptimo es Jamie de El Títere. Creo que de toda la lista, Jamie se enfrentó a la forma más difícil de no morir, porque si solo gritaba, se moría. Al final su muerte es dolorosa porque Jamie no buscaba ni venganza ni tampoco poder. Él solo quería entender por qué murió su esposa de una forma tan sádica después de que le arrancaran la lengua. Y a pesar que tenía todo en su contra, como tener que regresar a un pueblo fantasma, que el detective lo tuviera como el principal sospechoso por la muerte de su esposa, y el tener que creer en un tema sobrenatural como la leyenda de Mary Shaw, hace que incluso lo que está viviendo vaya en contra de su lógica. Además, ¿quién de aquí no hubiera gritado en esta circunstancia? Así que por eso su muerte la voy a poner que dolió más o menos. Porque la neta, en esta parte de la película uno estaba tan preocupado tratando de procesar que su papá siempre fue una marioneta y que Mary Shaw siempre fue la nueva esposa de su papá. Así que la muerte de Jamie quedó bien opacada por su papá y por la verdadera Mary Shaw. El número 8 es Manu de la película Rec. Imagina que estás en una tipo casa de los famosos, pero no son famosos y tampoco es casa. O sea, nomás estás encerrado con una vieja loca, el Frankie Rivers de Temu, una reportera chismosa y un camarógrafo que en lugar de ayudar nomás estorba. Y aparte tienes que enfrentarte contra infectados que te quieren matar. Bueno, la verdad Manu es el héroe de esta película, porque mantuvo el orden en todo momento. Y aparte él era el quien tomaba las decisiones importantes. Además arriesgaba su vida peleando contra los infectados solo para que el resto de las personas estuvieran bien. Y sí, entendemos que Pablo es el camarógrafo y sin él no habría película. Pero imagínate que tú eres Manu y tienes que proteger a Ángela y a Pablo, que mide casi 1,80 y pesa casi 80 kilos. Y que tiene la suficiente fuerza para cargar una cámara de 8 kilos en el hombro, incluso subiendo y bajando escaleras. Así que Manu no solamente era un líder, sino que representa lo que significa ser un bombero de verdad. O sea, poner en riesgo tu propia vida solo para poder ayudar a los demás. Por eso su muerte dolió mucho, ya que al menos a mí me recordaba que no importa qué tan bueno seas, siempre puedes morir olvidado y calvo. La penúltima es la agente civil de Silent Hill. Yo no soy muy fan de Silent Hill, pero sé que a los fans sí les duele la muerte de Civil. Pero lo que más les dolió es cómo murió. Porque de hecho, Civil llegó a Silent Hill solo para proteger a Sharon. Y lo que me gusta de ella, comparado con cualquier otro policía en películas de terror, es que apenas ve a este monstruo y se da cuenta que en lugar de arrestar a Rose, tiene que protegerla, encontrar a Sharon y salir de ahí. Aparte, Civil es el pilar de toda esta trama, porque mantiene con vida a Rose,
se sacrifica para que pueda llegar hasta el sótano y buscar a Sharon, y sin eso la trama no hubiera podido avanzar. Por eso voy a poner que su muerte sí dolió más o menos, porque de todos los de este video nadie murió tan feo como ella. O bueno, ustedes pónganme en los comentarios qué tanto les dolió su muerte, si muy poco o demasiado. Y ahora sí, la muerte que más me dolió de toda la lista, y creo que es la que más duele en películas de terror. Paxton de la película Hostal. La película Hostal es muy perturbadora. Y eso que ni siquiera tengo visa para viajar. Y es que la película te genera una impotencia de ver cómo gente inocente es vendida para que la maten. Y es que Paxton y sus amigos solo iban a divertirse. Y cuando Ollie desaparece, medio les da igual porque pues lo acaban de conocer. Aparte, según él, había regresado a su casa. Pero cuando Josh desaparece, Paxton se da cuenta que eso ya no es normal. Y en lugar de irse a su casa, decide buscarlo arriesgándose a que él también lo desaparezcan. Y es que en toda la película tú sientes la desesperación de Paxton. Desde que va con la policía y no lo ayudan, cuando preguntan en el hostal y tampoco lo toman en serio, porque obviamente estaban coludidos, y cuando sale a buscar a sus amigos a la calle. Además creo que todos lo sentimos como un héroe, porque cuando lo atrapan y se las ingenia para escaparse, decide regresar para ayudar a otra víctima como él. Algo que la neta yo no hubiera hecho. Aparte, que haya matado a Alex, Natalia y Svetlana, te da como una satisfacción de haberse vengado. Y que todavía en la estación del tren mate a quien torturó a Josh y ya después escape, te da una tranquilidad de que quién sabe cómo, pero lo logró. Por eso es que verlo decapitado en la segunda película nos quitó toda la esperanza de que los buenos siempre ganan. Por eso su muerte la pondré en que sí dolió demasiado. ¿Qué? ¿No las había quitado? Así que para un final feliz, en este video te digo qué debieron haber hecho Paxton y sus amigos para poderse salvar de una red de tráfico de personas en un país donde esta película solo les arruinó el turismo.